Mi nombre es Rafael Velázquez. Tengo 38 años y trabajo como contador en México. Durante toda mi vida pensé que estaba haciendo lo correcto al cumplir con mis obligaciones religiosas, incluyendo el diezmo. Cada mes, apartaba fielmente una parte de mis ingresos y la entregaba en la iglesia, convencido de que eso garantizaba las bendiciones de Dios. Pero lo que nunca imaginé es que estaba atrapado en una mentalidad equivocada. No me daba cuenta de que mi ofrenda no era un acto de amor, sino una transacción disfrazada de fe. Entonces, un día, todo cambió. Un accidente me llevó al borde de la muerte, y en ese momento, vi a Jesús cara a cara. Todo sucedió tan rápido. Un camión se pasó el semáforo en rojo y chocó contra mi auto con una fuerza devastadora. En un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió oscuro. No sentía dolor, solo un silencio profundo y una sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. De repente, una luz intensa apareció a mi alrededor. Una luz que no lastimaba la vista, sino que transmitía una paz indescriptible. Fue en ese instante cuando lo vi. Jesús estaba frente a mí. Su presencia irradiaba autoridad, pero también un amor que traspasaba cualquier entendimiento humano. Su mirada penetraba hasta lo más profundo de mi ser, como si no solo viera mi vida, sino las verdaderas intenciones de mi corazón. ¿Sabes por qué estás aquí?, me preguntó con una voz que resonó en todo mi ser. En ese momento, mi vida pasó ante mis ojos como un río de memorias que no podía detener. Vi cada una de mis acciones, desde las más insignificantes hasta las más importantes. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que muchas de mis buenas obras, incluyendo mi diezmo, no eran tan puras como yo pensaba. Jesús me mostró que durante años había dado esperando recibir algo a cambio. No era una entrega sincera, sino una forma de intentar comprar el favor de Dios. En ese momento, sentí una vergüenza indescriptible, como si estuviera desnudo ante la verdad. Entonces, Jesús me reveló algo que transformó completamente mi visión. El diezmo no es sobre dinero, es sobre confianza, me dijo. Esas palabras se grabaron en mi alma. De inmediato entendí que Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestros corazones. Mi fe había estado condicionada a la expectativa de recibir algo a cambio, cuando en realidad el verdadero acto de dar nace del amor y la obediencia. En ese instante, comprendí por qué muchos cristianos viven frustrados. Han sido enseñados a dar como una obligación sin entender el verdadero propósito detrás de ello. Lo que vi y escuché en ese lugar cambió mi vida para siempre. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Jesús me mostró una visión del cielo y del infierno, y lo que vi me hizo temblar. Ahora entiendo por qué me permitió regresar. Mi misión no era solo cambiar mi propia vida, sino compartir esta verdad con otros. Lo que voy a revelarte en este video no es solo una historia, es una advertencia para todo aquel que quiera vivir verdaderamente para Dios. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza podría cambiar tu destino eterno. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Quiero saber hasta dónde llega este mensaje de transformación. Ese día comenzó como cualquier otro. Salí de casa temprano, revisé mis pendientes y me aseguré de que todo estuviera en orden. No tenía idea de que, en cuestión de minutos, mi vida cambiaría para siempre. Iba conduciendo por una avenida que conocía bien, sin ninguna preocupación aparente, cuando de repente todo se volvió caos. Un camión pasó el semáforo en rojo a toda velocidad y antes de que pudiera reaccionar, sentí un impacto brutal. Mi vehículo giró descontrolado. El sonido del metal doblándose y los vidrios estallando quedó grabado en mi mente como un eco aterrador. Mi cuerpo quedó atrapado, y en un instante, el dolor y la confusión desaparecieron. Lo que vino después es algo que las palabras apenas pueden describir. Todo se volvió oscuridad. No sentía mi cuerpo, no podía moverme, pero tampoco experimentaba miedo. Solo un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, una luz apareció a lo lejos. No era una luz común, no era como el sol ni como una lámpara. Era algo vivo, cálido,
puro. Me envolvía por completo, pero no me cegaba. A medida que me acercaba, una paz indescriptible llenaba mi ser. Era como si todo el peso de mi vida hubiera desaparecido, y por primera vez comprendía lo que significa estar completamente libre de preocupaciones. En ese momento, entendí que ya no estaba en este mundo. Había cruzado un umbral que nunca pensé que llegaría a experimentar. De repente, lo vi, frente a mí, con una majestad que ninguna palabra humana puede capturar. Estaba Jesús. Su presencia no solo irradiaba autoridad, sino un amor tan profundo que me atravesó hasta lo más íntimo de mi alma. Su mirada era intensa, pero no de juicio, sino de verdad. En su presencia, toda apariencia, todo engaño, todo argumento se desmoronaba. Sentí como si estuviera desnudo ante la realidad de mi propia existencia. Antes de que pudiera decir una palabra, su voz resonó dentro de mí y alrededor de mí, con un poder que no provenía del sonido, sino de la verdad absoluta. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó. Mi mente intentó responder, pero no encontré palabras. En lugar de eso, imágenes comenzaron a pasar frente a mí, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Vi cada momento importante, cada decisión, cada acto de bondad y cada error. Vi cuando ayudé a otros, cuando di mi diezmo con fidelidad, cuando asistí a la iglesia sin fallar. Pero lo que más me impactó no fueron los hechos en sí, sino lo que había detrás de ellos. Me di cuenta de que muchas de mis acciones estaban llenas de orgullo. Creía que al hacer el bien estaba asegurando mi lugar en el cielo, pero no era así. Vi cómo mi corazón, aunque religioso, no era completamente sincero. Me sentí quebrantado al ver mi propio reflejo bajo la luz de la verdad. Pensé que había estado viviendo correctamente, pero en ese momento entendí que Dios no ve solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Esa revelación me estremeció hasta lo más profundo. Durante años, había creído que mi fidelidad externa era suficiente, pero Jesús me mostró que la verdadera fe no se mide por rituales, sino por la entrega del corazón. Me sentí pequeño ante su presencia, no porque Él me hiciera sentir indigno, sino porque su amor era tan grande que exponía cada rincón de mi ser. En ese momento, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Jesús no me había traído hasta aquí solo para mostrarme mis errores, sino para revelarme una verdad que pocas personas comprenden. Y lo que Él dijo a continuación sacudió todo lo que creía saber sobre el diezmo. Jesús me miraba con una intensidad que atravesaba mi alma. No era una mirada de condena, sino de verdad absoluta. En su presencia no había lugar para excusas, justificaciones ni apariencias. Todo lo que alguna vez había creído saber sobre mi fe, mi vida y mis acciones se derrumbaba ante la pureza de su luz. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó de nuevo, con una voz que resonaba no solo en mis oídos, sino dentro de mi ser. Yo quería responder, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. En lugar de eso, una visión se desplegó ante mí. No era un recuerdo común, sino una revelación profunda de mi propia existencia. Vi mi vida como nunca antes la había visto, como si cada acto, cada palabra y cada pensamiento fueran revelados con una claridad imposible de ignorar. Los momentos más importantes de mi historia pasaron ante mis ojos. Vi cuando era niño y escuchaba hablar de Dios con admiración, cuando decidí entregarle mi vida a Jesús y cuando empecé a vivir mi fe con devoción. Pero también vi lo que nunca había querido admitir, la verdadera intención detrás de muchas de mis acciones. Pensé que había dado mi diezmo por amor, pero en realidad, en el fondo, lo hacía esperando recibir algo a cambio. Creía que mi obediencia me garantizaba prosperidad, que mi fidelidad me aseguraba bendiciones. Fue en ese instante cuando comprendí lo que Jesús quería que entendiera. No se trataba del dinero, ni de los ritos, ni de cumplir con una norma. Se trataba del estado de mi corazón. Jesús no necesitó decir una sola palabra para que yo entendiera que había vivido con una fe basada en transacciones.
había convertido mi relación con Dios en una serie de intercambios donde yo daba esperando recibir. Y entonces, finalmente, Él habló. El diezmo no es sobre dinero, es sobre confianza, dijo con una voz que tenía el peso de la eternidad. Esas palabras me sacudieron. ¿Cuántas veces había escuchado predicaciones sobre el diezmo, pero nunca había entendido su verdadero propósito? En ese momento, sentí que todo lo que creía saber sobre la fe estaba siendo redefinido. No se trataba de cuánto daba, sino de cuánto confiaba en Dios. No se trataba de cumplir con una regla, sino de rendir mi corazón completamente. Vi con claridad cómo, durante años, había pensado que Dios me bendeciría en la medida en que yo diera más, como si pudiera comprar su favor. Pero Jesús me mostró que Dios no está interesado en nuestro dinero, sino en nuestra rendición. Muchos dan con sus manos, pero no con su corazón, me dijo. Y esas palabras me rompieron por dentro. No porque Él me juzgara, sino porque entendí cuán lejos estaba mi mentalidad de lo que realmente significa caminar en fe. Dar no era una forma de obtener más, sino un reflejo de mi confianza absoluta en que Dios provee, sin que yo tenga que negociar con Él. En ese momento, sentí un peso enorme siendo arrancado de mi alma. Jesús me miró con una ternura indescriptible. No había enojo en su voz, solo una invitación a entender la verdad. Lo que das no debe ser un sacrificio vacío, sino una expresión de amor y fe, dijo. Y de pronto, todo tuvo sentido. No se trataba de cumplir, sino de confiar. No se trataba de números, sino de entrega genuina. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que Jesús me mostró a continuación fue aún más impactante. Me llevó a ver lo que nadie quiere ver, la realidad del cielo y del infierno. Y lo que presencié en ese instante cambió mi vida para siempre. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, sentí que algo dentro de mí se quebraba. El diezmo no es sobre dinero, es sobre confianza, dijo con una autoridad que me dejó sin aliento. En ese momento, comprendí que mi visión del diezmo había sido distorsionada por años de enseñanzas mal entendidas. Yo pensaba que estaba cumpliendo con un mandato divino al entregar mi parte cada mes, creyendo que así estaba asegurando bendiciones y protección. Pero lo que Jesús me reveló fue completamente diferente. Él me mostró que el diezmo nunca fue diseñado como una simple transacción financiera, sino como una expresión de entrega absoluta. No se trataba de números, sino de lo que gobernaba mi corazón. En ese instante, recordé las palabras de Malaquías 3:10, un pasaje que tantas veces había escuchado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ahora lo veía con nuevos ojos. No se trataba de una fórmula mágica para recibir más prosperidad, sino de una prueba de fe. Dios no quiere nuestro dinero, quiere nuestra confianza. Quiere que dependamos completamente de Él, sin ataduras materiales, sin temores ni expectativas egoístas. El diezmo era, en esencia, una herramienta para enseñarnos a depender de Dios, y no de nuestras riquezas. Jesús me mostró cómo muchas personas dan el diezmo con la motivación equivocada. Algunos lo ven como un requisito obligatorio para recibir favores divinos. Otros lo usan para comprar la aprobación de sus líderes religiosos, y otros lo hacen por miedo, pensando que si no lo dan serán castigados. Pero Dios no quiere un diezmo basado en el temor o la obligación, sino en la gratitud y la confianza. En ese momento, entendí por qué Jesús habló tanto sobre el corazón en el Evangelio. En Mateo 6:21, Él dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios no está interesado en la cantidad que damos, sino en lo que nuestro dar revela sobre nuestra relación con Él. Entonces Jesús me preguntó, si nunca recibieras nada a cambio, ¿seguirías dando? Su pregunta me golpeó como un rayo. Me di cuenta de que,
Aunque decía confiar en Dios, muchas veces mi generosidad estaba condicionada a lo que yo esperaba recibir. Pero Dios no quiere que demos para obtener, sino que demos porque confiamos en que Él proveerá. Es ahí donde radica el verdadero significado del diezmo. No en el dinero, sino en el acto de entrega total. Cuando entendemos esto, dejamos de preocuparnos por nuestras finanzas y empezamos a vivir en una dimensión de fe y dependencia total de Dios. Jesús me miró con compasión y me dijo: cuando das con un corazón rendido, no solo das de lo que tienes, sino que te das a ti mismo. Fue en ese instante cuando entendí que el diezmo no es solo una cuestión de dinero, sino de vida. Es la rendición completa a Dios, la entrega de nuestras preocupaciones, de nuestro control, de nuestras ambiciones. Y cuando damos de esta manera, nuestra vida entera se convierte en una ofrenda viva. Pero la revelación no terminó ahí. Jesús quería mostrarme algo aún más impactante: la diferencia entre aquellos que viven con el corazón en Dios y aquellos que viven para sí mismos. Lo que vi a continuación me dejó sin palabras. Después de mostrarme la verdad sobre el diezmo, Jesús me llevó a un lugar completamente diferente. Sentí como si mi espíritu fuera transportado a una realidad más allá de lo que mis ojos podían comprender. En un instante, nos encontramos en un lugar indescriptiblemente hermoso. No era como nada que hubiera visto en la tierra. La luz no provenía de un sol, sino que emanaba de todo a nuestro alrededor. El aire era puro, la paz era absoluta, y la alegría se sentía en cada parte de mi ser. Vi multitudes de personas llenas de gozo, adorando a Dios con una libertad que nunca había presenciado antes. No había miedo, no había tristeza, solo plenitud. Entonces entendí: estaba viendo el cielo. Los colores eran más vibrantes, la atmósfera era viva y la presencia de Dios lo llenaba todo. Las personas que estaban allí no se preocupaban por riquezas, títulos o logros terrenales. Su tesoro estaba en Dios y su recompensa era estar en su presencia. Todo lo que habían entregado en la tierra lo habían recibido multiplicado en la eternidad. Me di cuenta de que aquellos que habían vivido con fe genuina no veían el dar como una pérdida, sino como una inversión en lo eterno. Sus corazones habían estado en Dios y ahora disfrutaban de su gloria. Vi rostros llenos de amor, personas que habían dedicado su vida a servir sin esperar nada a cambio. Sentí una profunda reverencia y gratitud, pero al mismo tiempo, un dolor indescriptible, porque Jesús aún no había terminado de mostrarme lo que necesitaba ver. De repente, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, la luz desapareció y nos encontramos en un lugar oscuro y desolado. El aire se volvió denso y una sensación de angustia llenó el ambiente. Miré a mi alrededor y vi rostros distorsionados por el sufrimiento, personas clamando, pero sin esperanza. Sus lamentos no eran solo de dolor físico, sino de un vacío absoluto, de una separación total de Dios. Allí entendí la realidad del infierno. No era solo un lugar de castigo, sino de desesperanza eterna. Aquellos que habían vivido para sí mismos, que habían hecho del dinero y de sus propios deseos su Dios, estaban ahora en un lugar donde la presencia de Dios no podía ser hallada. Jesús me miró con profunda tristeza y me dijo: quien vive para sí mismo cosecha un destino lejos de mí. Sus palabras fueron como un golpe en mi alma. No había enojo en su voz, solo una verdad innegable. Vi a personas que en la tierra habían sido exitosas, influyentes, ricas en posesiones, pero pobres en fe. Gente que había acumulado tesoros, pero nunca había conocido a Dios. Vi también a quienes habían jugado con la religión, quienes daban solo para recibir, quienes habían usado la fe como un medio para su propio beneficio. Todos compartían el mismo destino, una eternidad sin Dios. Y comprendí que la mayor tragedia no era el fuego ni el sufrimiento, sino la separación eterna de aquel que es la fuente de toda vida. Quería apartar la mirada, quería no ver más, pero Jesús me hizo entender que debía recordar lo que estaba viendo. Muchos creen que tienen fe,
pero viven para sí mismos, me dijo. Entonces, supe que esta visión no era solo para mí, sino para advertir a otros. Vivimos en un mundo donde se predica un evangelio de comodidad, pero Jesús nunca nos llamó a una fe superficial. Nos llamó a una entrega total, y en ese momento me hizo una pregunta que marcaría mi destino. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Supe que tenía que tomar una decisión, y esa decisión definiría el resto de mi vida. Las palabras de Jesús seguían resonando dentro de mí. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Sentí que el peso de mi destino estaba en esa decisión. No había términos medios, no había espacio para tibieza. Jesús me estaba dando una segunda oportunidad, pero con ella venía una responsabilidad enorme. Vi ante mí dos caminos claros. Uno era continuar como antes, viviendo con una fe superficial, cumpliendo con mis deberes religiosos sin entender su verdadero significado. El otro era rendirme completamente a Dios, vivir no por obligación ni por temor, sino con un corazón entregado y lleno de confianza. Sabía que esta no era solo una elección momentánea, sino una decisión eterna. Jesús me miró con amor, pero también con seriedad. No estaba allí para obligarme a seguirlo, sino para mostrarme la verdad y permitirme escoger. Si eliges seguir viviendo para ti mismo, estarás rechazando la plenitud de la vida que tengo para ti, dijo. Sus palabras no eran una amenaza, sino una advertencia real. Me mostró cómo muchas personas pasan su vida creyendo que están caminando con Dios, pero en realidad solo están buscando su propio beneficio. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo había estado haciendo. Había tratado a Dios como un sistema de recompensas, no como mi Señor. Entonces, una convicción profunda nació dentro de mí. No quería seguir viviendo la misma vida de antes. No quería seguir atrapado en una fe basada en transacciones y en una obediencia vacía. Jesús, quiero vivir para ti, dije con todo mi ser. En ese momento, sentí que algo me jalaba de vuelta. Fue como si un viento poderoso me envolviera y mi cuerpo fuera absorbido de regreso a la realidad. Podía sentir cómo mi alma era atraída a mi cuerpo terrenal, pero no con miedo, sino con una misión clara. Antes de que todo se desvaneciera, Jesús me dijo, «Ve y comparte lo que has visto. Vive para mí y nunca estarás solo». Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Mi cuerpo estaba adolorido, mi mente confundida, pero mi espíritu estaba más despierto que nunca. Los médicos me miraban con sorpresa, como si no pudieran creer que aún estuviera vivo. Me dijeron que había sido un milagro, que el impacto del accidente debería haber sido fatal, pero yo sabía la verdad. No solo había vuelto a la vida, sino que había sido transformado. Mi corazón ya no era el mismo. La persona que había entrado en aquel accidente había muerto, y alguien nuevo había renacido en Cristo. Con el tiempo, empecé a notar que todo en mi vida cambiaba. Ya no veía el diezmo como un pago, sino como un acto de amor. Ya no adoraba por costumbre, sino porque mi alma anhelaba estar en la presencia de Dios. Cada decisión que tomaba, cada acción que realizaba, ahora tenía un propósito: glorificar a Jesús. Pero mi transformación no estaba completa. Había algo más que necesitaba entender, algo que cambiaría mi relación con Dios para siempre. Y eso era descubrir lo que realmente significa vivir una vida de entrega total. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz blanca del techo del hospital. Mi cuerpo estaba débil, cubierto de vendajes, y el sonido de las máquinas monitoreando mis signos vitales era lo único que rompía el silencio de la habitación. Sentí el aire frío contra mi piel, y por un momento me pregunté si todo lo que había experimentado había sido un sueño. Pero no. Lo que viví con Jesús era más real que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Un médico entró, con expresión de asombro, y me dijo que era un milagro que estuviera vivo. Según ellos, el impacto del accidente debería haber sido fatal. Sin embargo, yo sabía que no estaba vivo por casualidad, sino por un propósito mayor. A medida que pasaban los días en el hospital,
Mi mente no podía dejar de recordar cada palabra de Jesús, cada imagen que había visto. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo en mi interior había cambiado para siempre. Antes mi relación con Dios estaba llena de obligaciones, rituales y un sentido de religiosidad que, aunque parecía correcto, no reflejaba una entrega genuina. Ahora entendía que la fe no era solo asistir a la iglesia o cumplir con normas externas. La fe verdadera era vivir cada día rendido a Dios, confiando en Él con cada parte de mi ser. Y eso incluía la manera en que veía el diezmo. Cuando finalmente regresé a casa, mi corazón ardía por conocer más a Dios. Abrí mi Biblia con un hambre que nunca antes había sentido. Empecé a leer con nuevos ojos, sin buscar fórmulas para la prosperidad, sino verdades que transformaran mi alma. En cada página encontraba la confirmación de lo que Jesús me había mostrado. Versículos como 2 Corintios 9:7 resonaban en mi interior. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Comprendí que Dios no está interesado en nuestro dinero, sino en nuestra entrega total a Él. Decidí cambiar por completo la manera en que vivía mi fe. Ya no veía el diezmo como un requisito impuesto por la religión, sino como una expresión de amor y gratitud. Empecé a dar no solo en la iglesia, sino también a quienes realmente lo necesitaban. Aprendí que dar no es solo cuestión de dinero, sino de tiempo, de ayuda, de servicio. No se trataba de cumplir con un porcentaje, sino de reflejar el carácter de Cristo en mi manera de vivir. Y con cada paso que daba en fe, más entendía que Dios siempre provee, que cuando vivimos para Él, nunca nos falta nada. Mi experiencia de casi muerte no fue solo una advertencia, sino una invitación a una vida más profunda con Dios. No podía volver a ser la misma persona, no después de lo que vi y escuché. Ahora sabía que cada día era una oportunidad para vivir con propósito, para servir a Dios sin reservas y para enseñar a otros lo que Él me había mostrado. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que la verdadera adoración no está en los rituales ni en las normas externas, sino en la disposición del corazón. Pero todavía faltaba un último paso en mi transformación. Debía confrontar la enseñanza errónea que por años había creído sobre el diezmo y comenzar a vivir con una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa dar a Dios. Cuando comencé a estudiar la Biblia con nuevos ojos, me di cuenta de que, por años, había interpretado el diezmo de manera equivocada. Siempre había pensado en él como un deber religioso, una obligación que debía cumplir para mantenerme en la voluntad de Dios. Pero después de lo que Jesús me mostró, entendí que el verdadero diezmo no era una transacción, sino un acto de entrega y confianza. No se trataba de dar por obligación, sino por amor. No era un requisito para recibir bendiciones, sino una expresión de fe genuina. Y cuando comprendí esto, sentí que una carga que había llevado por años desaparecía de mi corazón. Me di cuenta de que muchas veces damos porque sentimos que es nuestra responsabilidad, pero no porque realmente queremos honrar a Dios con nuestras vidas. En Marcos 12:41-44, Jesús nos da un ejemplo claro de lo que significa dar con el corazón. Mientras observaba a la gente echar dinero en el arca del tesoro, vio a una viuda pobre que solo dio 2 monedas de poco valor. A los ojos del mundo, su ofrenda era insignificante, pero Jesús dijo que ella había dado más que todos los demás, porque lo hizo con todo su corazón, con una confianza absoluta en Dios. Esa historia me hizo entender que el valor del diezmo no está en la cantidad, sino en la intención con la que se da. Entonces, comencé a ver el diezmo de una manera completamente diferente. Ya no lo veía como una regla que debía cumplir, sino como una oportunidad para mostrar mi amor y gratitud a Dios. Me di cuenta de que dar no es solo una cuestión de dinero, sino de vida. No se trata de un porcentaje fijo, sino de estar siempre dispuesto a bendecir a otros. Empecé a dar no solo en la iglesia, sino también a los necesitados, a las personas que Dios ponía en mi camino.
descubrí que la verdadera generosidad va más allá de una cifra, es un reflejo del corazón de Cristo en nosotros. A partir de ese momento, mi relación con Dios se hizo más profunda. Dejé de preocuparme por cuánto debía dar y comencé a preguntarme cómo podía vivir de una manera que reflejara la generosidad de Jesús. Me di cuenta de que la verdadera adoración no está en los rituales, sino en la entrega diaria. Y cuanto más confiaba en Dios, más veía su provisión en mi vida. No porque estuviera pagando para recibir bendiciones, sino porque Dios honra a aquellos que ponen su confianza en Él. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Cuando vivimos de acuerdo con este principio, nunca nos falta nada. Después de todo lo que viví, entendí que el diezmo no es un requisito para ser bendecido, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe y amor a Dios. Él no quiere nuestro dinero, quiere nuestro corazón. Y cuando le entregamos nuestro corazón, todo lo demás fluye naturalmente. Pero al ver cómo se enseña el diezmo en muchas iglesias, me di cuenta de que había algo más que debía abordar. Muchas veces, la enseñanza sobre el diezmo está basada en la obligación, no en la transformación del corazón. Y fue entonces cuando supe que debía cuestionar la cultura del diezmo como una carga impuesta en lugar de una expresión de amor genuino. Después de todo lo que Jesús me mostró, no podía seguir viendo el diezmo de la misma manera. Me di cuenta de que en muchas iglesias se predica el diezmo como un requisito obligatorio, como si fuera una ley rígida que define la fidelidad de un creyente. Se nos enseña que debemos dar un porcentaje exacto de nuestros ingresos, sin importar las circunstancias ni el estado de nuestro corazón. Pero Jesús me mostró que Dios no mide nuestra entrega por números, sino por la disposición genuina de nuestro espíritu. Entonces, comencé a cuestionar por qué tantos cristianos ven el diezmo como una obligación y no como una expresión de amor. ¿En qué momento convertimos la generosidad en una carga en lugar de una bendición? Lo más preocupante es que, en muchas congregaciones, el diezmo se ha convertido en una especie de contrato con Dios. Se nos dice que si damos fielmente, seremos bendecidos, pero si no lo hacemos, estaremos en desobediencia y podríamos ser castigados. Pero, ¿acaso Dios nos ama menos si no alcanzamos un porcentaje específico? Jesús me mostró que la verdadera adoración no es mecánica, sino espontánea. No se trata de pagar para recibir, sino de confiar y dar con un corazón libre. En 1902 Corintios 9:7, Pablo dice claramente: «Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». Si Dios ama al que da con alegría, ¿por qué se predica tanto el diezmo desde la presión y el miedo? Vi cómo en algunas iglesias se usa el diezmo como una medida de espiritualidad. A quienes diezman se les ve como creyentes fieles, mientras que aquellos que no pueden hacerlo, por diversas razones, son juzgados o incluso señalados como personas con poca fe. Pero Jesús me mostró que Dios no mide nuestro compromiso con Él según lo que damos, sino según cómo vivimos. En Marcos 12:43-44, Él exaltó a la viuda que dio 2 monedas porque su entrega fue sincera. No se trataba de la cantidad, sino del corazón con el que dio. En cambio, muchas iglesias han convertido el diezmo en una métrica de fidelidad, olvidando que Dios mira el corazón y no los bolsillos. Después de mi experiencia, decidí cambiar la forma en que daba. No quería seguir viendo el diezmo como una cuota fija, sino como una oportunidad de bendecir a otros. Si realmente creemos que Dios provee, ¿por qué dar con miedo? Comencé a ayudar directamente a los necesitados, a sembrar en las vidas de personas que realmente pasaban dificultades. Y descubrí algo poderoso. Cuando das con amor y sin esperar nada a cambio, Dios se encarga de multiplicar. No de la forma en que muchos predican, como si fuera una inversión financiera, sino con una provisión que va más allá del dinero. Vi cómo Dios abría puertas, cómo suplía mis necesidades sin que yo tuviera que preocuparme por números o porcentajes.
Este mensaje no es para decir que el diezmo no tiene valor, sino para mostrar que no debe ser una carga, sino un acto de amor. Si tu relación con Dios está basada en el miedo o la obligación, entonces no es una relación real, sino una transacción religiosa. Jesús me mostró que Dios no quiere un porcentaje de nuestras finanzas, quiere la totalidad de nuestro corazón. Y cuando entendemos eso, nuestra forma de dar cambia por completo. Pero esta revelación no solo transformó mi manera de vivir, sino también la forma en que veía el propósito del verdadero diezmo. Y ahora, quiero compartir la conclusión de todo lo que aprendí en este camino. Después de todo lo que viví, entendí que el diezmo no es una transacción financiera, sino una expresión de fe y confianza en Dios. Durante años, creí que dar era un requisito para recibir bendiciones, pero Jesús me mostró que el propósito del diezmo es mucho más profundo. No se trata de cumplir con un porcentaje específico, sino de vivir en una entrega total a Dios. Cuando damos con un corazón sincero, no lo hacemos por miedo ni por obligación, sino como un reflejo de nuestro amor por Él. Dios no quiere nuestro dinero, quiere nuestra confianza, nuestra rendición y nuestra obediencia. Y cuando aprendemos a dar con el corazón correcto, experimentamos una vida donde nuestra provisión viene directamente de Él. Jesús me enseñó que el verdadero diezmo no es solo dinero, sino una vida de generosidad y servicio. No podemos reducir nuestra entrega a Dios a cifras y porcentajes, porque la fe no es una ecuación matemática, sino una relación viva con nuestro Creador. Dar con alegría y libertad es el mayor acto de confianza, porque significa que sabemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 lo deja claro. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no nos llama a dar por presión, sino por amor. Y cuando damos con el corazón correcto, el impacto de nuestra entrega va mucho más allá de lo material. Vi cómo muchas iglesias enseñan el diezmo como un requisito religioso, pero pocas hablan de su verdadero propósito. No podemos seguir viendo el acto de dar como un simple deber, sino como una forma de expresar nuestra fe. La generosidad no debe ser motivada por el miedo, sino por el gozo de participar en la obra de Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia por completo. Ya no damos esperando algo a cambio, sino porque confiamos en que Dios cuida de nosotros. No se trata de una obligación impuesta por la religión, sino de una actitud de entrega. Y esa entrega no solo transforma nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Hoy, mi vida es diferente. Ya no veo el diezmo como una carga, sino como una oportunidad para demostrar mi amor por Dios. Aprendí que dar no es solo cuestión de dinero, sino de tiempo, servicio y disposición. Cada día, busco nuevas formas de bendecir a otros, de sembrar en la vida de quienes realmente lo necesitan. Y en cada acto de generosidad veo cómo Dios se mueve, no porque busco recompensas, sino porque su naturaleza es fiel. Ya no vivo bajo el temor de dar o no dar, porque entendí que Dios no mide mi relación con Él en cifras, sino en la sinceridad de mi corazón. La verdadera adoración no está en el cumplimiento de normas, sino en la entrega absoluta de nuestra vida. Mi experiencia de casi muerte no fue solo una advertencia, sino una invitación a vivir una fe real, sin ataduras religiosas ni manipulaciones humanas. Jesús me mostró la verdad sobre el diezmo, y con ella, me dio la libertad de vivir para Dios sin miedo, sin presión y sin culpa. Hoy te hago una pregunta. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Das con amor o con temor? ¿Vives para Él o solo cumples con reglas externas? Si este testimonio tocó tu vida, es porque Dios quiere hablar contigo. No te conformes con lo que siempre te han enseñado. Busca la verdad en su palabra y vive con la certeza de que lo más importante no es cuánto das, sino a quién le entregas tu corazón. Después de todo lo que viví, entendí que el diezmo nunca se trató de dinero, sino de rendir completamente nuestro corazón a Dios. Jesús me mostró que la fe no es un sistema de transacciones,
ni una lista de reglas que debemos seguir por obligación. Es una relación viva, basada en la confianza y el amor genuino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Das con libertad o por miedo? ¿Tu confianza está en Dios o en lo que crees que puedes recibir a cambio? Si este testimonio habló a tu vida, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta revelación? ¿Alguna vez sentiste que te enseñaron el diezmo de manera equivocada? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte y responderte. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos transformadores como este. Y antes de irte, te recomiendo que veas el próximo video que aparecerá en pantalla. Allí hablaremos de otra verdad que pocos conocen y que podría cambiar por completo tu relación con Dios. Nos vemos en el próximo mensaje.